Saludos, muy buenos días, mis queridos amigos. Sean todos, como siempre, bienvenidos a este su programa por la mañana. Les recuerdo que hoy es martes y estamos a 18 de agosto. Buenos días, Yanes y Alexander, ¿cómo están? Buenos Buen día, días, buen día. Alexander. ¿Cómo están a toda la gente de por la mañana? Encantada de compartir con ustedes una nueva entrega de este maravilloso programa. Buenos días, Lindsay, Yanesi, y también a todo ese público que nos sigue cada día. Bueno, pues aquí, como siempre, señores, temprano, compartiendo con nuestro público, con muchos temas. Ayer empezamos a analizar todo lo que aconteció aquí el pasado domingo, pero lo que sucedió ayer lunes, muchos acontecimientos, todas las instituciones en pleno, digamos que traspaso, ¿no? Ya, por ejemplo, en el día de ayer lunes, vimos a la Procuradora General de la República, la doctora Miriam Germán, recibir del señor Jean Alain Rodríguez. ¿Quién le diría esto a este señor? Pues pasándole a doña Miriam ya el mando de la Procuraduría General de la República, aunque todavía, imagínense ustedes, todavía no se sabe qué hay, no solamente en la Procuraduría, sino en todas las instituciones del Estado. Y esa ha llamado mucho la atención, justamente esa intercambio entre un procurador y otro por lo sucedido. Y justamente ayer vía Somos Pueblo, que publicó ese acto feo, ese acto repudiado por la República Dominicana prácticamente en su conjunto, ese acto de abuso que se cometió en contra de la magistrada Miriam Germán, burdo, asqueante, repugnante. Lo vi completo y la verdad que fue todo un drama de mal gusto, el que se le quiso, esa trama perversa que se le quiso disfrazar a la sociedad dominicana, vendiendo a una mujer que nada correspondía con la verdad, a una persona con una dignidad tremenda. Y hay que ver cómo se comportó esta señora ese día, que cualquier ser humano, no todo ser humano lo hubiese soportado. Yo particularmente me sentí demasiado representada en aquel momento, y ayer cuando volví, quise verlo completo. Es dramático, y a medida que uno lo repite, no sé si a ustedes le pasó, si ustedes lo han visto más de una vez, ese drama, ese escenario donde estaba el mismo presidente de la República y se veía como si fuese un drama o una novela, un teatro bien montado entre uno y otro, y yo digo esta parte y después tú dices otra, y entonces yo, para disimular, le diré que si ella quiere no conteste. Son una cosa fea, muy fea, pero también el comportamiento de una mujer como Josefa Castillo, tremendo, qué bien lo hizo, y cuando ese es el recuerdo que le queda. Yo creo que esos videos hay que guardarlo y cada cierto tiempo presentárselo a la sociedad dominicana para que ese tipo de abuso nunca jamás se vuelva a repetir en la historia de la República Dominicana. Igualmente otros ministros que llamaron la atención fue el ministro de Educación, donde dijo que él no encontró nada, que ellos allí no han encontrado absolutamente nada, no dejaron las autoridades pasadas absolutamente nada preparado para este próximo año escolar. Por lo tanto, tendrán que apurarse, pero vimos también a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, hablar y decir que este miércoles, o sea, mañana, van a anunciar todo el tema, qué se va a hacer con el tema de la pandemia, en fin, porque hasta ahora los hospitales, ustedes saben que la mayoría no están haciendo las pruebas del PCR, y así anda
andan cada una de las instituciones y sus nuevos ministros entrando a ellas y levantando un poco para ver qué fue lo que dejaron esta gente. Le paso la palabra a ustedes, compañeros. Sí, Lindsay, con relación al primer tema que estaba usted tocando, solamente quisiera puntualizar, porque este ha sido el tema del día, cómo todos hemos refrescado en nuestra memoria y buscado estos videos de este acto tan bochornoso y que rompió incluso la solemnidad que debe caracterizar un órgano como el del Consejo Nacional de la Magistratura. Sin embargo, yo creo que la enseñanza, la moraleja que nos deja a todos este acto de ayer, cuando entonces recordamos aquella frase de la magistrada, si esto fuese de doble vía y fuera usted el que estuviera aquí en mi lugar y yo en el suyo. Entonces pasó ayer exactamente así, cuando en el traspaso de mando. Pero la moraleja que nos deja es que el poder no es para eso. El poder es pasajero. El poder no es para abusar y para perseguir personas, para tenerlo, para perseguir a nadie. El poder es para servir, para hacerlo bien, no para hacerlo mal, no para humillar y dañar personas. Sino, la reputación de nadie se puede dañar de ninguna manera. Entonces, es una enseñanza que yo creo que debe quedar plasmada en la historia de lo que para lo que no debe nunca usarse el poder. Así que es una lección de vida que hemos aprendido definitivamente con muchas personas con las que hablo. Siempre digo que creo que este ha sido el proceso político que más enseñanza nos ha dejado. Creo que desde ese momento de lo que pasó con la magistrada Miriam Germán y todo lo que ha ocurrido en la República Dominicana en tan corto tiempo, a veces pensamos que pasó un siglo y ayer parecería que nos quitamos un gran peso por fin de encima. Esa es la sensación que queda de todo este proceso. Y con relación al tema de educativo, que es uno de los que más preocupa a todo el país, porque preocupa a los padres, nos preocupa el futuro de los niños, preocupa a las autoridades, porque no parecería que tendríamos una salida real sobre de cómo iniciar el año escolar. Pero da pena y vergüenza que las autoridades salientes no se hayan ocupado siquiera de tener listos los textos escolares. Y vi, creo que una viceministra o encargada del tema de diseñar el año escolar, explicar que era porque había un cambio de mando, que estaban esperando que vinieran las próximas autoridades, pero eso el año escolar estaba previsto para iniciarse el 24 de este mes. Se supone que había que tener un plan para que iniciara en ese momento. Y si no fue así, entonces comunicarlo al país. Yo creo que los padres, los alumnos, los maestros se merecen un poco de respeto y de que esta incertidumbre, no que se anule del todo porque no hay forma, mientras esté la pandemia, tendremos una situación de no sabemos qué va a ocurrir, pero no es la forma adecuada de manejar el Estado y de tratar un tema tan delicado como es el tema educativo. Entonces, que no tengamos siquiera los textos escolares, porque eso no se improvisa. Lo que no sabemos es cómo vamos a iniciar el año, pero el contenido que se supone que se va a impartir está definido. Pero siempre ocurre así, a pesar del 4%, de todas las cosas que hemos dicho, y esta famosa revolución educativa no ha sido tal, porque los textos escolares nunca llegan a tiempo, una locura. Cuando se supone que tú debes tener, los niños y los padres deben tenerlo a mano, o por lo menos una semana antes del inicio del año escolar y máximo una semana después en caso de algún retraso. Pero aquí ocurren cosas que en ninguna parte deberían ocurrir, sobre todo porque no puede haber el pretexto del dinero. No hay una sola razón que justifique que el Ministerio de Educación no tenga un plan, el que sea, aunque sea revisable, aunque sea mejorable, por supuesto que sí, pero que no tengamos absolutamente nada, yo creo que es una vergüenza. Bueno, la verdad es que lo que pasó aquella vez en el Consejo Nacional de la Magistratura, a mí no me sorprendió para nada, porque ese fue el símbolo que caracterizó a la pasada administración que encabezó Danilo Medina. Los atropellos, los maltratos, la persecución, desde el mismo día.
Y por eso digo que a mí no me sorprendió eso que pasó con Miriam Germán, porque Miriam Germán ha sido el símbolo de los atropellos de ese gobierno. Pero aquí hubo muchas Miriam Germán, aquí hubo mucha gente que fue atropellada sin necesidad en todos los niveles, porque cuando ese es el comportamiento de quien dirige la orquesta, de quien está a cargo de esa gran sinfonía que es la administración pública. Bueno, pues cuando ese es el comportamiento, toda la orquesta asimismo desafina y empieza a hacer lo mismo. Y eso pasó en toda la administración pública. Lo que pasa es que todas esas cosas no cabían en las páginas de los periódicos y en los canales de televisión y en las emisoras y en todas estas cosas, pero ese fue hay un sinnúmero de anécdotas que los periodistas que cubren la fuente del palacio pueden contar de los boches que echaban ahí y de las cosas que hacían en ese gobierno. Pero ese fue un comportamiento típico de Danilo Medina de toda la vida. Danilo siempre fue así, una persona que atropella verbalmente a la gente y que actúa de esa forma. Cuando yo vi ese acto, aquella vez, en el Consejo Nacional de la Magistratura, yo inmediatamente, el cálculo que hice, intuí, a ese lo mandó Danilo a hacer eso. Porque un subalterno jamás haría un atropello de esa naturaleza contra una persona que 12 meses antes, un año antes, el propio presidente Danilo Medina le había puesto una condecoración, la había reconocido como una de las mujeres destacadas de la sociedad dominicana. Y un mes después, el sujeto este va con una carta de que se la mandó una amiga confidencial, que no puede decir el nombre, que si yo qué, tratando de hacerle daño a esa señora. Y en el caso, por ejemplo, del caso de la educación, no recuerdo hace como 4 o 5 días hubo alguien que dijo que el aumento que Danilo le hizo a la inversión en educación no fue más que un aumento para hacer negocios particulares de Danilo y la cúpula que le rodeaba. Y que eso se había convertido en una corporación inmobiliaria, que el Ministerio de Educación se había convertido. Raquel Peña, Alexander, lo dijo en una ocasión así mismo con ese término, que era un negocio inmobiliario de corrupción. Sí, ellos andaban buscando dónde comprar terreno para ganarse unos cuartos con la compra de los terrenos y después dónde construir para ganarse unos cuartos con la construcción, y era así. Incluso cuando el pasado gobierno subió, hicieron unos mamotretos de concurso ahí de que para darle concurso a los ingenieros pobres, como llamaron ellos, y que eso iba a ser por concurso, que no era como había sucedido anteriormente, y repartieron unos concursos ahí. Bueno, para los ingenieros que ganaron obra, después fue una odisea para poder construir, si no estaban alineados en pesos con quienes estaban dirigiendo las instituciones. Es decir, ese fue un gobierno corrupto que corrompió todo, que todo lo convirtió en un negocio particular de ellos. Hasta un proyecto de la magnitud de la planta eléctrica, que en el caso de ellos trajeron a Punta Catalina, hasta un proyecto de esa, lo convirtieron en un negocio particular de esa cúpula gobernante. Hasta eso, cuando ellos sumieron al poder, habían 4 proyectos
de construcción de plantas eléctricas, que iban a hacer con financiamiento del sector privado. Y ellos cortaron eso y fueron a Alemania, y fueron a Estados Unidos, y fueron a China, y después se fueron en secreto a Brasil a negociar con Odebrecht, porque todo lo convirtieron en un negocio. Por eso a mí no me sorprende eso que dice el nuevo ministro de Educación, que la administración de Danilo Medina dejó el Ministerio de Educación saqueado, que lo dejaron saqueado, porque se lo llevaron todo. Ese era el comportamiento normal en ese gobierno. Los atropellos, el saqueo, eso fue lo que prevaleció en esos 8 años que encabezó Danilo Medina en esta sociedad. El gobierno que inicia tiene un gran reto. El reto de primero sacar adelante el país es lo primero. Y en 2 aspectos fundamentales, en el aspecto sanitario por un lado y por otro lado el aspecto económico. Pero la gente está muy pendiente del tema corrupción y por lo tanto es un tema que no se va a poder obviar. Fíjense cómo hoy sale, lo que más se destaca es tanto la sola imagen de la doctora Miriam Germán y por otro lado la del ministro de Educación, Fulcar. Y se entrelazan una cosa y la otra. La gente le está prestando atención porque no se puede seguir en el mismo caminito de borrón y cuenta nueva. Ahora, tampoco se puede crear un circo. Y como bien expresó la doctora Miriam Germán, a mí me gustó muchísimo la declaración de la magistrada Germán, la procuradora, hay que acostumbrarse a decirle la señora procuradora, cuando ella dice, miren, nosotros vamos a hacer justicia, pero sin retaliación, sin abusos. O sea, ella va a aplicar el buen derecho, la justicia. Y eso implica muchas cosas, porque no significa borrón y cuenta nueva, no. Y la gente incluso va a estar al pendiente, pero yo creo que la gente se siente tranquila, la gente el solo hecho de que sea Miriam Germán quien esté al frente de la Procuraduría General de la República, le manda cierta paz al pueblo dominicano. Así que yo creo que en ese sentido los ministros, los directores tendrán que hacer un balance entre el trabajar, pero también compartir qué fue lo que encontraron y qué tan profunda fue ese hueco que dejaron en cada una de las instituciones. Y para eso cada ministro tendrá que hablar sin descuidarse con los planes, con los proyectos que tienen que llevar a cabo, que tienen que ejecutar. Pero saliendo de ese tema, quiero decirles, aprovechar el tiempo, porque hoy martes anunció en el día de ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que iba a someter el Código Penal sin las 3 causales. Yo particularmente lo veo fabulosamente bien. Es lo que nosotros en este programa hemos dicho de 1000 formas. Si esas 3 causales es lo que ha impedido que ese Código Penal esté dando pena en ese Congreso, dando vuelta y dando vuelta, un tema tan controversial como este, en el que la sociedad, aunque la mayoría estemos claros, pero hay un grupito que vive haciendo ruido, bueno, pues entonces vamos a sacar las 3 causales y vamos a aprobar el Código Penal. Entonces yo creo que eso ha sido lo más sensato, no sé qué ustedes piensan, así que le paso la palabra a ustedes para que opinen sobre el tema, pero independientemente, ha sido un gran comienzo para la Cámara Baja del Congreso de la República. Sí, Lindsay, fíjese que precisamente de ese tema hablaba esta tarde con un grupo de ayer amigos. En la tarde. Sí, bueno, sí, claro. Entonces, fíjese, cuando hablamos del Código Penal,
y automáticamente viene el tema de las 3 causales, que evidentemente es lo único que lo ha mantenido estancado de manera irracional por los intereses y la bulla que hace un grupo muy reducido de la sociedad. Yo lo único que puedo calificar la declaración del presidente de la Cámara de Diputados y la actitud del PRM, si es una decisión de ese partido ya como bloque partidario en el Congreso, es de valiente. Porque aquí lo que quieren, lo que se ha querido estar bien con Dios y con el diablo, y no se puede, porque eso ha sacrificado que se pueda aprobar este código que es fundamental para uno de los temas que más preocupa a la sociedad, que es la inseguridad ciudadana. Si no se modifica el Código Penal, que es una parte elemental para hacer frente al tema de la ratería y una serie de delitos menores que no están contemplados en el código actual y que este vendría a actualizar el tipo de penalidad para la comisión de hechos delincuenciales. Entonces los jueces no tendrán en sus manos una herramienta y los fiscales para poder, vamos a decir, porque usted encuentra en la policía un delincuente que tiene 5 y 6 fichas, pero que a la semana o lo que sea, hay que dejarlo en libertad porque el código lo que contempla, y además se lo saben de memoria, los delincuentes se lo saben y ya saben cómo tienen que hacer para quedar libre. Entonces, hay una serie, esto a mí me parece que ha sido una irresponsabilidad de la clase política hasta ahora, y yo creo que es necesario que ya se dé un paso al frente. Y creo que el expresidente Leonel Fernández en la pasada campaña hablaba de que el código hay que sacarlo. Si se excluye el tema del aborto y que eso se deje como una materia del Tribunal Constitucional. De lo que ha dicho el presidente de la Cámara es que se trataría en una ley especial. Pero si una persona se siente que sus derechos han sido vulnerables en medio de un embarazo en estas 3 causales, que por incesto, violación o por malformación, lo que puede hacer es ir al Tribunal Constitucional y que el Tribunal Constitucional se pronuncie y diga que sí o no, en este caso se puede practicar un aborto sin que eso implique una sanción legal para el médico o la madre. Entonces, hay que dar una salida y tenemos que ser lo suficientemente responsables con este tema, y ya basta de tanto circo y espectáculo que no valen la pena, que no hemos ganado nada con eso. Así que me parece una decisión valiente de la Cámara de Diputados y del PRM, que incluso de manera oficial ese partido tiene el apoyo a las 3 causales, pero si ellos han entendido que esa postura no tiene el suficiente consenso para que el código pueda ser aprobado en esas condiciones, pues qué inteligentes son al dejar eso de lado y darle y facilitar o promover la aprobación del Código Penal. Yo creo que ya es hora de que se tome esa decisión. Mira, y pienso que es así como tú dices, Yanesi, porque no creo que vaya a haber consenso nunca sobre un tema tan controversial de ese tipo. Así mismo. No va a haber consenso nunca porque esas contradicciones siempre van a estar latentes ahí. Entonces yo lo que pienso es que es una decisión inteligente, que lo que hay que hacer es sacar eso y darle para adelante. Y yo corroboro con todo eso que ustedes han explicado. Nunca habrá, es más, en naciones con una cultura democrática más fuerte que la nuestra, no han logrado un consenso sobre un tema tan conflictivo como eso. Mucho menos aquí. Entonces, por eso yo creo que es un buen paso para que el país definitivamente modernice o actualice o haga más drástico el Código Penal. Cierto. Bueno, si tiene como 20 años dando vuelta en ese Congreso, es obvio, es evidente que no es fácil llegar a un consenso. Yo particularmente creo que a pesar de que esta es una sociedad eminentemente cristiana, católica, y los que no son de algún modo evangélicos, practicantes, otros no, pero que tienen, en fin, yo creo que además la Constitución es clara. La Constitución es muy clara en ese sentido.
Lo celebro que finalmente vayamos, no creo que vaya a haber ningún inconveniente en que ese Código Penal pase, porque ya la mayoría de los diputados lo había aprobado, y entonces en todos los demás términos hay consenso. Por lo tanto, no creo que pueda haber ningún obstáculo, nada que impida que se pueda aprobar este Código Penal y que pase tanto aprobado en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Y mira que Miren, aquí se viven practicando aborto, decenas y decenas de abortos se vienen practicando aquí. bueno, pero sigue siendo controversial. Entonces, por eso es bueno que eso vaya un día, como bien decía Yanesi, vaya al Tribunal Constitucional y que sea el Tribunal Constitucional que falle un caso como ese. Y es lo que han explicado muchos juristas, es lo que ellos han planteado. Es al Tribunal Constitucional quien al final le toca decidir sobre este tema. Así que hay algunos temas que son controversiales. Otro tema que es muy controversial, que viene y nace en esta semana, es la designación que creo que ha provocado mayor controversia, y es la de Wilfredo Lozano. Que es el director de migración, más que nada por su perfil, por lo que hasta el momento él ha exhibido su comportamiento, sus pensamientos y sus posiciones han sido muy claras. En este sentido, fue uno de los que defendió de manera rabiosa estar en contra de la sentencia 168-13, en fin, es una persona conocida, y he visto personalidades como el invitado del día de hoy, que lo invitamos justamente para que también nos hable del tema, Pelegrín Castillo, que está completamente en desacuerdo con el nombramiento de esta persona, a juzgar por el comportamiento exhibido, porque probablemente, bueno, si hay una línea, si queda lo que es el Ministerio de Interior y Policía dirigido por Jesús Vázquez, mejor conocido como Chu Vázquez, bueno, si habrá unas políticas de Estado bastante claras, pues el director de migración no le queda de otra que aplicar lo que emane de ese ministerio, que sería su jefe inmediato. Pero aún así, pienso que esa es una señal que reciben o recibimos nosotros los dominicanos y que no le ha agradado a la mayoría de los dominicanos. Yo particularmente he visto y me he quedado hasta sorprendida, porque cada uno de los nombramientos tienen una lectura. Todos tienen una lectura. Representantes del sector privado, representantes efectivamente, dirigentes políticos, en fin, ustedes saben muy bien cómo se mueven los hilos del poder, pero cuando una persona con este perfil lo ponen al frente de la Dirección de Migración, es evidente que va a haber reacción de una parte importante de la sociedad, que un grupito apenas se dio cuenta. Cuando esto coja cuerpo, creo que se le puede convertir en un ruido innecesario al presidente de la República, el licenciado Luis Abinader. Pero en el programa del gobierno del Partido Revolucionario Moderno se habla de una revisión de la sentencia 168-13. Yo no sé por qué ellos ponen eso ahí, porque se supone que las decisiones del Tribunal Constitucional son irrevocables y son aplicables a todos los poderes del Estado. Entonces, el sociólogo, el respetado sociólogo Wilfredo Lozano, que ha sido designado en el Instituto Nacional de Migración, entonces uno empieza a concatenar todo lo que se ha dicho, el enfoque, y empieza a generar algún tipo de preocupación. Pero yo creo que quizás ese tema quedará despejado en la medida en que el tiempo avance, y quizás los temores que tenemos no son más que eso, temores. Porque, por ejemplo, fíjense lo que hace el PRM, que tiene como política oficial
aprobar las 3 causales en el Congreso y sin embargo ellos han entendido que no se puede, que la van a aprobar sin las 3 causales, o sea, eso ellos han variado. Así que yo creo que la gente tiene derecho a darse cuenta en el camino de que lo que usted piensa no es posible y variar y tomar una posición más sensata, más consona con la Constitución, con las leyes, pero sobre todo más consona con la aspiración de la ciudadanía, porque hay gente que son unos grupos bastante reducidos, pero que son bastante sonoros, suenan mucho, hacen mucha bulla, usted cree que es el mundo que se está acabando, pero resulta que no representan la aspiración en materia de algún tema, llámese 3 causales del aborto, el tema migratorio. Entonces no representan la aspiración de lo que quiere la mayoría de la ciudadanía. Así que lo importante es que yo creo que pueda allá en la práctica y a la hora de sentarse a evaluar cuál será el enfoque de la política migratoria, que se tomen en cuenta estas cosas y vamos a esperar sensatez y sentido común a la hora de tomar medidas que ustedes saben que el pueblo dominicano ha demostrado ya más de una vez que es bastante celoso de su soberanía, y son bastante patriota. Entonces, eso yo creo que tendrá su peso a la hora ya de implementar la política migratoria en el gobierno. Mira, cuando yo hice la maestría, Wilfredo Solano me dio, creo que 2 o 3 materias, no recuerdo ya. Y yo pienso que en el caso de Wilfredo Lozano, es que Wilfredo Polanco y yo somos amigos y me equivoqué las 2 veces, iba a decir Wilfredo Polanco. Entonces, yo pienso que eso era una posición política. Pienso que era una posición política. Claro, por Dios, es una posición política, así mismo es. Ajá, sí. Y pienso que era una posición política porque él estaba en la oposición. Y era una forma de él ejercer su derecho de opositor. Porque me parece que un intelectual de la categoría de él, yo pienso que es un intelectual de una profunda formación académica, sabe bien cuáles son los intereses de un Estado, de un país, los conoce bien. Por vía de consecuencia, yo pienso que eso era más bien una posición política, una posición de oposición. Pero en lo adelante, yo prefiero adherirme a eso que planteaba Yanesi, de que hay que esperar ahora qué él va a hacer. Porque una cosa es cuando el discurso, cuando usted está en la oposición, que el que está en la oposición todos los problemas los resuelve con el discurso, y todos los problemas, el que está en la oposición tiene a mano la solución de todos los problemas, pero cuando usted está en el gobierno, es que usted tiene que demostrar que realmente usted tiene la solución. Entonces, por eso yo pienso que hay que esperar ahora. Hay que esperar. Bueno, mire, porque una persona de ese nivel, de esa formación, no anda haciendo planteamientos aéreos. Y sabe bueno, bien lo pero que... por eso mismo es contradictorio entonces, Alexander, lo que estás diciendo. Mira, el señor Lozano, que tiene un perfil demasiado definido, que no es un personaje que pasa por desapercibido, por esas condiciones que tú bien señalabas, tiene una posición muy clara frente al tema migratorio. No porque lo diga yo, sino porque él lo ha gritado a los 4 vientos, tanto en República Dominicana como en el exterior. No solamente aquí, él ha ido y ha traspasado las fronteras para explicar y defender la posición de él frente al tema migratorio. Si el presidente de la República lo ha nombrado como el director de migración, eso no fue un nombramiento de que inocente. Es porque tiene que formar parte de lo que es el espíritu, el pensamiento y las ideas
del propio presidente de la República. Por eso yo hablo de que pienso que era innecesario que hiciera esa cosa, sobre todo en estos momentos. Señores, no se pueden abrir tantos frentes a la vez. Estamos en un momento muy difícil y ahora el pueblo está como un muñequito que me manda una amiga con un puño que dice que si me pullas como amanecí yo hoy, hasta a ti te doy, algo así. O sea, el pueblo está que cualquier cosita, cualquier detallito puede explotar porque no aguanta una más. Por eso es que está ansioso de que haya de algún modo justicia o que rueden cabezas por ahí, porque el pueblo se sintió representado en muchos de los que fueron agraviados, como es el caso de la doctora Miriam Germán. Entonces, lo vi innecesario y manda una mala señal respecto al tema migratorio. ¿Qué lo salva? El ministro de Interior y Policía, que es quien dirige las políticas públicas en ese aspecto también, en el tema migratorio. A eso yo lo conecto con la declaración del secretario de Estado de los Estados Unidos, que ha dicho que la visita a la República Dominicana, que fue de apenas horas, ni siquiera durmió en nuestro país, fue inolvidable. Bueno, Pompeo se reunió con el expresidente de la República, Danilo Medina. Se reunió con Luis Abinader. O sea, él tuvo una serie de reuniones en las horas que estuvo en el país que aparentemente lo hacen a que él luego haga ese pronunciamiento de que fue un paseo, o sea, fue una visita inolvidable. Y recuerden que fue una visita de Estado del secretario de Estado de los Estados Unidos. Entonces, ¿habrán hablado del tema migratorio? ¿Cuáles fueron realmente los temas? Bueno, él dice en su Twitter que habrá una consolidación de las relaciones entre la República Dominicana y Estados Unidos, pero ¿en cuáles aspectos? Tocará también el tema migratorio, que es uno de los intereses muy particulares de los Estados Unidos. Yo pienso que se dejan muchas espinitas sueltas que en cualquier momento cualquiera puede pisar y sentir el dolor y el desagrado. ¿Había que tirar esas espinitas? Yo particularmente pienso que no. Innecesario para mí. Nombrar una persona con un perfil tan fuerte, tan definido como el señor Lozano. Miren, chicos, y si ustedes tienen algún tema brevemente que tocar, pues les paso la palabra para luego irnos a pausa y venir con nuestro invitado. No, vámonos con el invitado. Perfecto. Bueno, pues nos vamos con el invitado. Ya les anunciaba que tenemos a Pelegrín Castillo en el día de hoy, que como ustedes saben es vicepresidente del Partido Fuerza Nacional Progresista y una persona muy amiga de este programa. Nos vamos a la pausa.